Hace unos días se celebró, entre comillas, ¿no? El día de la descubrimiento de América. Antes se le decía así, el día de la raza, se le empezó a decir. Pero lo cierto es que cuando llegó finalmente Cristóbal Colón al continente americano. Y este evento, sin embargo, ha sido ya ahorita muy divisorio, en particular en el continente americano, porque ya visto en un revisionismo histórico el Cristóbal Colón y después la posterior llegada de Hernán Cortés, finalmente ya se han empezado a aceptar que lo que sucedió en aquella época fue un gran saqueo de los europeos al continente americano y el genocidio de los pueblos originarios americanos, tanto en México, en Mesoamérica, pero también en Estados Unidos, donde también había pueblos originarios, los nativos americanos. Y bueno, lo cierto es que lo más interesante que en Estados Unidos, ¿no? Entre todo, ellos han empezado ya a estar más avanzados en este revisionismo histórico que México ha arrancado, incluso Venezuela también está arrancando. Pero en Estados Unidos ya se menciona desde hace un buen rato que ya a Cristóbal Colón ya lo ven como un pirata, lo ven como un saqueador. Ya las estatuas que hicieron de Cristóbal Colón, que erigieron, ya las están tumbando. Pero lo más interesante es que el día de ayer, en medio de esta pues conmemoración, por así decirlo, del descubrimiento de América, el gobierno estadounidense, entre Joe Biden y Kamala Harris, destrozaron a los europeos. La verdad es que se vieron muy rudos contra ellos, muy fuerte, ni siquiera los países latinoamericanos fueron así. Y bueno, esto también revela esta animosidad que tienen ahorita Estados Unidos con los europeos, porque también debemos recordar que Europa está últimamente con esta idea de formar su propio ejército europeo que competiría en la OTAN. Pero sí se vieron muy fuertes los gringos contra los europeos. Bueno, esto y más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Bueno, primero el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hace algo inédito y empieza a hablar de los esfuerzos por reenfocar el Día de los Pueblos Indígenas. Como dice LA Times, Joe Biden emite la primera proclamación presidencial del Día de los Pueblos Indígenas en Estados Unidos, dando el impulso más significativo hasta ahora a los esfuerzos por reenfocar el feriado federal que recuerda la llegada de Cristóbal Colón al continente americano hacia una apreciación de los pueblos originarios. Entre las palabras que dice POTUS, el presidente de los Estados Unidos, es que durante generaciones las políticas federales trataron sistemáticamente de asimilar y desplazar a los pueblos nativos y erradicar las culturas nativas. Joe Biden reconoce que Estados Unidos tiene una deuda muy importante con los indígenas y que es momento de reivindicarlos. Esto contrasta con la descalificación que hacía Donald Trump de los pueblos originarios cuando los acusaba de tratar de descalificar la conquista y la riqueza que trajeron los europeos a las Américas. Después, el 12 de octubre, que se celebraba en muchos días, en muchos países, ¿no? Incluso, por ejemplo, Estados Unidos tiene el mes de la hispanidad en septiembre, pero el 12 se hablaba del encuentro de culturas, del Día de la Raza, por ejemplo, en América Latina, en algunos países, en México. Pues en Estados Unidos, con esta proclama del Día de los Pueblos Indígenas, también se sube al estrado la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y Nacho le da hasta por debajo de la lengua, es más, hasta con la cubeta a los europeos. Y esto sorprende a propios extraños que la funcionaria número 2 de la Administración Pública Federal estadounidense pues haya sido todo menos diplomática con los europeos conquistadores, lo que sin duda pues va a abrir una herida muy profunda en España, en la corona española, en el Reino Unido y por supuesto en Francia. Recordarás que no hace mucho analizamos cómo en Francia se había abierto una herida muy profunda con Argelia porque se recordó el pasado colonial. Siempre abrir el pasado colonial en este momento y cuando se hace de manera anacrónica, pues trae sus riesgos, trae sus efectos y los funcionarios de tan alto nivel generalmente deben tener cuidado de lo que dicen porque tienen sus palabras un impacto muy profundo que incluso pudiera llegar a impactar las relaciones pues habituales. Kamala Harris primero pone un tweet en el que dice que en el Día de los Pueblos Indígenas se honra a las naciones tribales y a las invaluables contribuciones de los pueblos indígenas. Su sabiduría, dice, ingenio y liderazgo en todos los ámbitos de la vida han hecho que nuestro país, Estados Unidos, sea más fuerte y próspero. Pero después
Después, justamente frente a los pueblos indígenas, dice lo siguiente. 1934. Every October, the United States has recognized the voyage of the European explorers who first landed on the shores of the Americas. Cada 13 de octubre, Estados Unidos celebra, reconoce, rememora la llegada de viajeros europeos a las costas de las Américas. But that is not the whole story. Pero no es la historia completa. That has never been the whole story. Nunca, nunca de los nunca es la historia completa. Those explorers ushered in a wave of devastation. Esos viajeros, a su paso, trajeron devastación. Tribal nations, perpetrating violence, stealing land, and spreading disease. Asesinaron personas, se robaron sus tierras, causaron mucho sufrimiento y además dejaron una devastación a su paso. We must not shy away from this shameful past. No tenemos que avergonzarnos de este vergonzoso pasado para traerlo a colación en el presente. And we must shed light on it Debemos arrojar luz para entender qué pasó and do everything we can to address the impact of the past on y hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar que vuelva a suceder. A grandes rasgos, la vicepresidenta dice: no debemos rehuir de este pasado vergonzoso y debemos arrojar luz sobre él y hacer todo lo posible para abordar el impacto del pasado en las comunidades nativas de hoy. Y es que, Nacho, recordemos que Estados Unidos derrotó a España en la guerra de 1898, quedándose con Filipinas, quedándose también con Puerto Rico, con Cuba, y que ahí tienen rencillas muy importantes que seguir resolviendo la corona española con Estados Unidos, que por cierto en aquel momento aceptó la rendición porque Estados Unidos les pusieron una paliza. Después no se imaginaban la potencia mundial o la superpotencia mundial en la que se convertiría Estados Unidos. Generalmente en Estados Unidos tanto republicanos como demócratas son centro-derecha, los republicanos son derecha conservadora hasta la ultraderecha y tendían a reivindicar el mes de la Hispanidad, el día de Cristóbal Colón, el choque de culturas, etcétera, o el encuentro de culturas. De alguna manera tenían muy naturalizado y por eso se festejaba la llegada de la civilización europea a las Américas. Sin embargo, como lo puedes ver con la proclamación del Día de los Pueblos Indígenas en Estados Unidos con Joe Biden primero y después estas palabras que escuchamos de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien por cierto es hija de padre y madre jamaiquino y de la India y que es, claro, por supuesto, representante de una minoría, dice: tenemos que luchar para que las minorías, las diversas comunidades étnicas de Estados Unidos también lleguen a alcanzar algún puesto en el gobierno federal y sigan haciendo la diferencia, porque finalmente dice, en el Congreso Nacional de Indios Americanos, como se les llama, a los indígenas, a los pueblos nativos, prácticamente dice, este es una nación de inmigrantes y todos los inmigrantes que llegan a buscar un sueño tendrían que encontrarlo y materializarlo, y por eso están impulsando una ley para que pues también tengan oportunidad de igualdades los indígenas nativos, Nacho. Pues hasta aquí mi contribución. ¡Qué escándalo! Vamos a esperar las reacciones de Gran Bretaña, de Francia y principalmente de España, que esto me parece que no se va a quedar sin una respuesta. Para un análisis más extenso los invito al canal de Tu Profe de RI y también le envío un cordial saludo a toda la comunidad del Chapucero USA.